This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. Fresh kicks, spring tops, new dresses. There's always a score. I mean, the denim section is unreal. Why do I rack? All the dresses. I always find something amazing. Head to your Nordstrom Rack store to find can't-miss deals on all the spring things. Great brands, great prices. That's why you rack. Al principio, antes de que el mundo fuera creado, había un ángel en el cielo conocido por su belleza y brillo. Su nombre era Lucifer. Era admirado por todos y tenía un papel importante entre los ángeles en el cielo. Brillaba como una estrella y poseía una gran sabiduría. Pero un día, todo cambió. Este ángel amado cayó del cielo. Su caída no solo se trataba de dejar un lugar, fue un cambio completo en quien él era. Perdió su posición de honor y se separó del lugar que una vez llamó hogar. Aún peor, fue cortado de la gloria de Dios. La Biblia nos cuenta acerca de la caída de Lucifer del cielo, junto con un tercio de los ángeles, y cómo se convirtió en Satanás. Puedes encontrar esta historia en los libros de Isaías, Ezequiel y Apocalipsis. En este video, voy a compartir contigo 3 razones por las cuales este arcángel de Dios se convirtió en el gobernante de la oscuridad y el príncipe de este mundo. También te ayudaré a reconocer si estás siendo influenciado por las mismas cosas que llevaron a Lucifer a caer, para que puedas mantenerte cerca de Dios y no apartarte como lo hizo él. Entonces, si estás listo para profundizar en tu comprensión de este tema crucial y descubrir cómo proteger tu viaje espiritual, quédate con nosotros hasta el final. Créeme, no querrás perderte las ideas que estamos a punto de compartir. Si encuentras útil este video, no olvides darle un me gusta, y si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte para que no te pierdas nuestras exploraciones profundas en las verdades bíblicas. Y vamos a iniciar la conversación. Deja un comentario abajo con tus pensamientos, preguntas o reflexiones, y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Juntos crezcamos en sabiduría, mantengámonos firmes en nuestra fe y apoyémonos mutuamente en este viaje espiritual. Ahora, empecemos con las razones por las cuales Lucifer cayó del cielo y se convirtió en Satanás. La razón número 1 es el orgullo y el deseo de poder. La caída de Lucifer comenzó con el orgullo, una sobreestimación de su propia belleza, sabiduría y posición. A pesar de ser uno de los ángeles de más alto rango, conocido por su brillantez y esplendor, no estaba satisfecho con el papel significativo que Dios le había dado. En cambio, se consumió con el deseo de exaltarse aún más, hasta el punto de querer ser igual a Dios mismo. En Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, describe vívidamente esta ambición: como caíste del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora. Has sido derribado a la tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú decías en tu corazón: subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte de la asamblea me sentaré en los extremos del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. El deseo de Lucifer de ascender por encima de las estrellas de Dios y hacerse como el Altísimo estaba arraigado en su orgullo. Quería usurpar la autoridad de Dios y recibir la adoración que solo pertenecía al Creador. Esta rebelión interna fue el comienzo de su caída. La Biblia advierte consistentemente sobre los peligros del orgullo. Proverbios capítulo 16, versículo 18 nos dice: antes del quebranto es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Este versículo encapsula la esencia de la historia de Lucifer. Su orgullo lo llevó a la destrucción, provocando su caída de las alturas del cielo a las profundidades del infierno. En Ezequiel capítulo 28, versículo 17, otro pasaje a menudo asociado con la caída de Lucifer, Dios declara: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Por tanto, te arrojaré por tierra, te pondré delante de los reyes, para que miren en ti. Aquí, vemos que el orgullo de Lucifer no solo se refería a su posición, sino también a su apariencia y sabiduría. Se enamoró de sus propios atributos.
olvidando que eran regalos de Dios, destinados a ser usados para la gloria de Dios, no para la suya propia. El deseo de Lucifer de elevarse por encima de Dios revela una verdad crítica sobre el orgullo, conduce a una falsa sensación de independencia. Lucifer quería gobernar sin Dios, ser adorado en lugar de adorar. Esta actitud se refleja en Santiago, capítulo 4, versículo 6, donde se dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo de Lucifer lo puso en oposición directa a Dios, resultando en su caída final. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también advierte sobre los peligros del orgullo, particularmente en aquellos que ocupan posiciones de autoridad. En 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 6, aconseja que un líder no debe ser un recién convertido, para que no se envanezca y caiga en la condenación del diablo. Esta referencia al diablo subraya que el orgullo fue la raíz del pecado de Lucifer y sirve como una advertencia para todos los creyentes. Además, la historia de Lucifer es una advertencia sobre los peligros de desear poder y estatus por sí mismos. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Campfire season's back. And that means s'mores. But when you're at home treating yourself, take them over ice with Dunkin' S'mores Cold Brew Concentrate. And suddenly you're always treating yourself. The home with Dunkin' is where you want to be. Click or tap the banner to shop now. Jesús enseñó un enfoque muy diferente hacia la grandeza. En Mateo capítulo 23 versículo 12, él dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El intento de Lucifer de exaltarse llevó a su humillación, mientras que aquellos que se humillan ante Dios reciben la promesa de exaltación. El orgullo y el deseo de poder de Lucifer no solo llevaron a su propia caída, también introdujeron el pecado en el universo. Su rebelión contra Dios preparó el escenario para la batalla cósmica entre el bien y el mal, una batalla que continúa hasta el día de hoy. Su historia es un recordatorio serio del poder destructivo del orgullo y de la importancia de la humildad y la sumisión a la voluntad de Dios. Ahora pasemos a la razón número 2 por la cual Lucifer cayó del cielo: rebelión contra la autoridad de Dios. El orgullo de Lucifer no permaneció como un asunto privado en su corazón, evolucionó en una rebelión a gran escala contra la autoridad de Dios. Esta rebelión no fue solo un rechazo personal de la autoridad de Dios, sino una revuelta deliberada y organizada que involucró a una parte significativa de los seres angelicales en el cielo. Ezequiel, capítulo 28, versículo 17 ofrece una visión de las raíces de la rebelión de Lucifer. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Por tanto, te arrojaré por tierra, te pondré delante de los reyes, para que miren en ti. La belleza y sabiduría de Lucifer, dones de Dios destinados a glorificar al Creador, se convirtieron en las mismas cosas que lo desviaron. Su orgullo corrompió su sabiduría, convirtiendo lo que estaba destinado para el bien en una herramienta para el mal. Pero la rebelión de Lucifer fue más que una lucha interna, fue un acto de desafío contra el legítimo gobierno de Dios sobre el universo. En Isaías, capítulo 14, versículos 13 al 14, describe las ambiciones de Lucifer. Tú decías en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte de la asamblea me sentaré, en los extremos del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Estos versículos revelan que Lucifer buscaba derrocar la autoridad de Dios y establecer su propio gobierno. Quería ser como el Altísimo, ocupar el lugar de Dios, lo cual es el acto máximo de rebelión. Este acto de rebelión no se llevó a cabo en aislamiento. Lucifer logró persuadir a 1/3 de los ángeles para que se unieran a él en su revuelta. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4 proporciona una referencia simbólica a este evento. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Las estrellas en este versículo se interpretan a menudo como los ángeles que siguieron a Lucifer en su rebelión. Estos ángeles, que alguna vez fueron siervos de Dios, se convirtieron en ángeles caídos, o demonios,
como resultado de su rebelión. La gravedad de la rebelión de Lucifer y las consecuencias que trajo se destacan aún más en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este pasaje describe la batalla cósmica que tuvo lugar en el cielo como resultado de la rebelión de Lucifer. Liderados por Miguel, el arcángel, los ángeles fieles lucharon contra Lucifer y sus seguidores. El resultado fue decisivo. Lucifer, ahora llamado el dragón o Satanás, fue derrotado y arrojado fuera del cielo, junto con los ángeles que se alinearon con él. La rebelión de Lucifer contra la autoridad de Dios es un recordatorio contundente de las consecuencias de apartarse de Dios. Nos muestra que la rebelión contra la autoridad divina no es solo un acto de desobediencia, es un acto de guerra contra el mismo orden de la creación. La Biblia enseña que toda autoridad proviene de Dios, y rebelarse contra esa autoridad es rebelarse contra el mismo Dios. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 2 dice: «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo que Dios ha establecido, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos». Aunque este pasaje se dirige principalmente a la autoridad humana, el principio se aplica también a la rebelión de Lucifer. Además, don't miss your window of opportunity. Upgrade your space now during Blinds.com's anniversary sale and save up to 50% site-wide. Our design experts can help schedule a professional measure and installation, plus guidance for DIYers too. With over 25 million windows covered and our 100% satisfaction guarantee, you can count on Blinds.com to deliver results you'll love. Shop Blinds.com's anniversary sale now for up to 50% off site-wide. Save up to 50% site-wide at Blinds.com. Rules and restrictions may apply. la caída de Lucifer sirve como una advertencia para todos los que puedan sentirse tentados a rechazar la autoridad de Dios en sus propias vidas. Judas, capítulo 1, versículo 6 habla de las consecuencias enfrentadas por los ángeles rebeldes y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Este versículo subraya que aquellos que se rebelan contra el orden establecido por Dios, como Lucifer y sus seguidores, están destinados al juicio y a una separación eterna de Dios. En contraste con la rebelión de Lucifer, la Biblia llama a los creyentes a someterse a la autoridad de Dios y a resistir al diablo. En Santiago, capítulo 4, versículo 7 nos anima: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La sumisión a la autoridad de Dios es la clave para resistir la influencia del enemigo y evitar las trampas que condujeron a la caída de Lucifer. Ahora pasemos a la razón número 3 de por qué Lucifer cayó del cielo: decepción y corrupción. Después de su caída del cielo, Lucifer, ahora conocido como Satanás, se convirtió en el máximo engañador. Su rebelión no terminó con su expulsión del cielo, continuó en la tierra, donde buscó socavar la creación de Dios a través de la decepción y la corrupción. El arma principal de Satanás contra la humanidad siempre ha sido la decepción, torciendo la verdad para alejar a las personas de Dios y llevarlas al pecado. El primer y más significativo caso de la decepción de Satanás en la tierra ocurrió en el jardín del Edén. En Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 5 relata este momento crucial: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué? Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del jardín. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En este pasaje, Satanás, apareciendo como una serpiente, emplea astucia y sutileza para engañar a Eva. Comienza cuestionando el mandamiento de Dios, sembrando duda en la mente de Eva con que Dios ha dicho. Este método de cuestionar es un ejemplo clásico de cómo funciona la decepción. Comienza con sembrar dudas sobre la verdad. Satanás luego contradice directamente la palabra de Dios al decir: no moriréis.
Esta mentira lleva a Eva a creer que desobedecer a Dios no tendría consecuencias negativas y, en cambio, obtendría algo deseable: sabiduría y la capacidad de ser como Dios. Esta decepción condujo al primer pecado, que trajo corrupción y muerte al mundo. El patrón de decepción de Satanás no terminó en el jardín del Edén, continúa a lo largo de la historia y hasta el día de hoy. Jesús mismo advirtió sobre la naturaleza engañosa de Satanás en Juan capítulo 8 versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Este versículo enfatiza que la decepción es inherente al carácter de Satanás. Él es el padre de la mentira, y la falsedad es su lengua materna. La decepción de Satanás se extiende a cada aspecto de la vida, con el objetivo de corromper la creación de Dios y alejar a las personas de la verdad. Se disfraza de algo bueno o deseable, tal como lo hizo con Eva en el jardín. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 14 al 15 nos advierte de esto, y no es de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No es sorprendente entonces si sus siervos también se disfrazan como siervos de justicia. Su fin será conforme a sus obras. Este pasaje nos enseña que las decepciones de Satanás a menudo parecen atractivas o justas en la superficie, haciéndolas aún más peligrosas. Una de las formas más significativas en que Satanás continúa engañando a la humanidad es distorsionando la palabra de Dios. Así como torció el mandamiento de Dios a Adán y Eva, hoy en día torce las Escrituras para desviar a las personas. Por eso es crucial que los creyentes conozcan y comprendan la Biblia, para que puedan reconocer y resistir las mentiras de Satanás. En Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, vemos un ejemplo de esto durante la tentación de Jesús en el desierto. Satanás intentó engañar a Jesús citando las Escrituras fuera de contexto, pero Jesús, que conocía perfectamente la palabra de Dios, respondió con la interpretación correcta, contrarrestando cada tentación con la verdad. El objetivo final de Satanás a través de la decepción es separar a las personas de Dios, destruir su relación con su Creador y llevarlas a la muerte eterna. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 destaca esto: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí, Pablo se refiere a Satanás como el Dios de este siglo, que ciega a las personas a la verdad del Evangelio. Sus engaños están diseñados para mantener a las personas en oscuridad espiritual, impidiéndoles ver la verdad y recibir la salvación. Sin embargo, la Biblia también nos proporciona herramientas para defendernos contra la decepción de Satanás. En Efesios capítulo 6, versículos 11 al 12 instruye a los creyentes a vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La armadura de Dios incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Cada pieza está diseñada para protegernos de las mentiras del enemigo y ayudarnos a mantenernos firmes en la verdad. Mientras reflexionamos sobre estas tres razones para la caída de Lucifer, es importante examinar nuestras propias vidas. Hay áreas en las que el orgullo, la rebelión o la decepción podrían estar influyéndonos. La Biblia nos advierte en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos ser vigilantes y proteger nuestros corazones contra las mismas trampas que atraparon a Lucifer. Frente a la influencia del enemigo, la Biblia nos ofrece no solo advertencia, sino también la esperanza y la certeza de que podemos mantenernos cerca de Dios y estar protegidos de los engaños del diablo. La buena noticia es que Dios ha provisto un camino para que resistamos al enemigo y nos mantengamos cerca de él. En Santiago capítulo 4, versículos 7 al 8 dice: Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Al someternos a Dios, resistir al diablo y acercarnos a Él, podemos protegernos de caer en las mismas trampas. Al concluir nuestra exploración de la caída de Lucifer del cielo, es un recordatorio poderoso de los peligros del orgullo, la rebelión y la decepción. Pero también es un recordatorio de la gracia y la misericordia que Dios ofrece a aquellos que se vuelven a Él. Mientras navegamos en nuestros propios caminos espirituales, mantengámonos cerca de Dios, busquemos su guía y resistamos la influencia del enemigo. Recuerda,
La batalla ya ha sido ganada a través de Jesucristo. Como dice en Romanos capítulo 8 versículo 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias por ver el video, y te animo a reflexionar sobre estas verdades, compartir tus pensamientos en los comentarios y mantenerte conectado con la palabra de Dios. Si encontraste útil este video, por favor dale me gusta, compártelo y suscríbete para más contenido. Sigamos creciendo juntos en nuestra fe y entendimiento. Hasta la próxima, que la esperanza de la resurrección y la certeza del poder de Dios sobre la muerte te traigan consuelo y fortaleza. Que Dios te bendiga.